Qué importante es que todos nosotros podamos poner en práctica todos los dones que Dios ha dado a cada uno, y a veces por no ponerlos en práctica se pierden de gran bendición o de ver de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, hoy queremos compartir con ustedes este mensaje que hemos titulado La fe de ellos. Y es que muchas veces cuando usted va a visitar a personas, quizá la persona, se puede dar el caso, que está enferma, no tiene fe para recibir ese milagro de parte de Dios, pero por la fe que hay en usted, esa persona va a ser sana. En la Biblia hay varios ejemplos de los cuales nosotros podemos de una u otra manera poner en práctica. Para ello vamos a ver tres. Por ejemplo, dice la escritura en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Podemos ver, conforme a la escritura, que esta mujer estaba necesitada. Su hija no sabía lo que la madre estaba haciendo. Toda madre, por ver aún su hijo sano de cualquier dolencia, hace cualquier cosa para lograr su objetivo. Aquí podemos ver en este ejemplo que los mismos discípulos le dicen a Jesús que la despida, aunque aparentemente ella fue no rechazada por Jesús, sino que Jesús estaba probando la fe de ella. Al ver Jesús la persistencia de esta mujer, le dice en el versículo 28: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Desde que Jesús dio la palabra, no sabemos a qué distancia estaba esta mujer de su casa. No sabemos si estaba a 1, 5, 10 kilómetros. La Biblia no lo dice, pero sí estaba retirado de la casa de ella. Ahora bien, por la fe de esta mujer, su hija fue sana. Muchas veces ahí en el hogar, papá, mamá, algún su hijo o algún su familiar puede tener alguna dolencia y quizá ellos no profesan su fe, quizá ellos no tienen esa convicción que usted vive, pero por esa fe que usted sí pone en práctica, ellos van a recibir su milagro. Luego, en el siguiente ejemplo, vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión
rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Me llama mucho la atención la respuesta de este soldado. Llama mucho la atención por el hecho que pudiera ser que él en su casa, una noche antes, había tenido alguna reunión con sus amigos. Quizá habían bebidas, quizás cigarrillos o alguna otra cosa. El ambiente que había en su casa en ese día no era propicio para que el Hijo de Dios, el Santo del Señor, llegara ahí. Él admitió su debilidad. Él admitió que él sinceramente no merecía tanto favor para con Jesús. Y algo muy importante que Dios ve en cada uno de nosotros es nuestra sinceridad. Cuando vengamos delante del Señor, tenemos que hacerlo con un corazón contrito y humillado. Él nos ha creado, Él nos conoce, Él sabe nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Este hombre, aunque era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía a muchos soldados bajo su mando, había una peculiaridad en él, y era que él se sujetaba a la orden de alguien. Él vio en Jesús un hombre de autoridad. Él vio en Jesús, quizá le habían contado, se había enterado. Pienso yo, en ese entonces no había las redes sociales de hoy, pero por comentarios de otra gente le habían dicho lo que él era capaz de hacer, y por eso lo buscó. No cabe la menor duda que este centurión sentía un afecto muy especial por uno de sus soldados. Esa respuesta que él dio cuando le dice: mira, no soy digno que entres a mi casa. Quizá ese día que él salió, discutió con su esposa. Quizá ese día que él salió a su trabajo, hubieron contiendas con su familia. Él no sentía paz por aquello. Por lo tanto, se lo manifestó a mi Jesús de una manera diferente. El actuar de este hombre llenó mucho el corazón de mi Jesús, por lo cual él le responde en el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Al igual que el ejemplo anterior de aquella mujer y su hija, este criado, este hombre, no sabía qué es lo que su amo estaba haciendo. Pero desde el momento en que Jesús dio la palabra, ese hombre, al estar ahí en su lecho, en esa casa, definitivamente fue sano, porque así lo dice la Escritura. Hace tiempo escuché esto y cuenta la historia que eran 5 jóvenes, fueron juntos a la escuela, participaban de los juegos, eran muy unidos, se querían como hermanos. En alguna oportunidad fueron a diversas excursiones, se deleitaban de casa en casa dentro de ellos mismos, había un mutuo amor entre ellos como amigos.
Pero por alguna situación del destino, uno de ellos, y yendo a estudiar en el vehículo donde iba, sufrió un accidente. A raíz de eso, ella no pudo movilizarse. A una edad corta, podemos decir 18 años, es hipotético, ese joven quedó postrado en una cama para toda su vida. Sus amigos se sintieron tan tristes, aunque lo llegaban a visitar y estaban con él contándole chistes y de todos aquellos juegos y añoranzas que habían hecho juntos. Eso no mitigaba el dolor de este joven, porque ambos, con sus demás amigos, eran parte de un equipo de básquetbol y él era uno de los integrantes de este equipo. Sin él hacía falta a esta persona. Él sabía que nunca más podía agarrar un balón y practicar ni el deporte que a él le gustaba, ni otra clase de deporte, aún poder separar y caminar como lo hace cualquier persona. Pero por alguna razón, ellos indagaron y se dieron cuenta que a la ciudad donde estaba su amigo había llegado un doctor, que todos daban fe de él, que la gente que llegaba con este doctor, él los sanaba. Tenía un método diferente a los demás galenos, pero todas las personas que iban con este médico, todos recibían su sanidad. Ellos no le dijeron nada a su amigo, se pusieron de acuerdo. Llegaron los 4 ese día, lo prepararon y le dijeron: vamos a ir a pasear. Y se lo llevan. Y la historia nos remonta que llegan a una casa, y en esa casa hay muchos pacientes que están escuchando a ese doctor, y toda la gente está a la expectativa de lo que ese médico está haciendo, porque ven que alguien que llegó ahí ciego recuperó la vista, alguien que tenía tullido su brazo inmediatamente tuvo movilidad y fue sano, personas que llegaron con cáncer inmediatamente fueron levantados de esa enfermedad. Ellos no habían hecho una cita con ese doctor, pero algo los movía que él los podía atender. Por lo tanto, ante ver tantos pacientes ahí, ellos tomaron una determinación: es imposible llegar donde está este médico. Y dice la historia que ellos vinieron, buscaron una escalera o algún medio y subieron al techo de esa casa. Hicieron una forma de hoyo y lo bajaron por medio de unos lazos. Ellos llamaron la atención de este doctor, aunque habían más pacientes, pero ellos llamaron la atención. Esta historia la podemos ver nosotros en el libro de Marcos, en el capítulo 2, verso del 1 al 12. Pero dice en el verso 11, por favor: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero previo a que Jesús diera esa palabra a ese joven que estaba en ese lecho, pasaron varias cosas. Por ejemplo, podemos ir siempre al libro de Marcos, al capítulo 2, y podemos ver ahí cómo es de que se cuenta de una manera más amplia esta historia. Dice en Marcos 2:1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico
que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vuelvo a decir esto, llamaron la atención de Jesús. Yo me imagino ver a toda la multitud. ¿Cómo es de que desde el techo de una casa bajan a un muchacho por medio de lazos? Era tanto el amor que estos amigos le tenían al que estaba enfermo, que emplearon cualquier forma para recibir su milagro. Pero llama mucho la atención el versículo 5. Estamos en el libro de Marcos capítulo 2. Dice en el verso 5: al ver Jesús la fe de ellos. Preste la atención al pasaje, se lo vuelvo a repetir. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No dijo al ver la fe del muchacho que estaba enfermo, dijo al ver la fe de ellos. Y es ahí donde todos nosotros tenemos que sacar a relucir esa palabra tan corta de 2 letras, fe. Quizás cerca de su casa, o bien puede ser su jefe, que aunque le sobra quizá el dinero, pero le falta ese ingrediente que usted tiene, y ese ingrediente es fe. Posiblemente él pueda tener algún ser querido enfermo. Quizá lo ha llevado a los mejores hospitales con los mejores médicos. Pero Dios tiene preparado este momento para que por medio de lo que usted haga por él, él pueda ver milagros sobrenaturales de parte de Jesús. Recordemos que es Jesucristo el que hace el milagro, no es el hombre. Pero él necesita de canales, él necesita de puentes para poder llegar a las demás personas. Y es ahí donde cada uno de nosotros entramos para poder bendecir a mucha gente. Este muchacho quizá estaba inconsciente. Pudiera ser que estaba dormido. No sabía lo que estaba pasando en su entorno. Pero por un momento imaginémonos a los 4 amigos de él arriba en el techo. Ellos solo veían, el enfoque lo tenían en Jesús. Yo pienso que de una u otra manera mi Jesús ha de haber alzado su vista y quizá le dio una sonrisa a estos 4 muchachos al ver el amor, el cariño que los unía. Jesús viene y los congratuló al decir, al ver la fe de ellos. Nosotros tenemos que sacar esa fe que tenemos adentro para demostrarla en obras. Cuando nosotros vengamos y pongamos en práctica eso, vamos a ver cosas que nunca antes hemos visto. A veces queremos ver cosas grandes y amén por todo ello, pero todo milagro que hace mi Jesús no es un milagro pequeño, porque todos glorifican su nombre. Por lo tanto, es importante que usted venga y vaya, hable de ese médico. Quizá hay personas, vuelvo a repetir, dentro de su propia familia o bien en su vecindario, jóvenes, allí en la universidad pueden haber compañeros que están metidos en alguna clase de vicios, personas que alguien le hizo
algún drama y convenció a esa joven y quizá le robó lo más interesante, lo más virtuoso, lo más valioso que ella tenía. Se entregó a este hombre, a este muchacho, y le quitó todo lo que ella más valorizaba. Quizá esta joven o esta mujer se siente desvalorizada, se siente de lo peor, indigna como aquel centurión. Pero es ahí donde tiene que llegar y decirle que hay alguien que lo ama, que hay alguien que no ve defectos, que hay alguien que siempre está presto a ayudar y que ese alguien siempre está esperando con los brazos abiertos, y lo único que tiene que hacer es venir a él. Estos jóvenes pasaron a la historia. Cada vez que alguien venga y abra su Biblia en estos capítulos, se va a recordar lo heroico que fueron estos cuatro. Se demostró un amor quizás nunca antes visto en esa ciudad. Pienso que eso impactó a todos los vecinos de ese sector. Pero también viene lo otro. Siempre que usted esté dispuesto a hacer algo bueno para glorificar el nombre de Dios, van a haber obstáculos. Aquí criticaron al médico, aquí criticaron a Jesús. ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sabe que siempre que usted se propone a hacer algo bueno, van a haber obstáculos? Quizá va a entrar a la universidad a una nueva carrera. Algunos le dirán, como le dijeron a mi Jesús, no te metas a esa carrera, es muy difícil, no lo vas a lograr. Yo hace años lo intenté con otros amigos y fracasamos y perdimos nuestro tiempo, nuestro dinero. Van a haber personas que en lugar de apoyarle, en lugar de animarle, van a drenar ese ímpetu que usted tiene para seguir adelante. No los escuche, porque dice la Biblia, júntate con sabios y serás como ellos. La Escritura también dice que tal es su pensamiento, tal es él. Usted tiene que tener un pensamiento siempre de éxito, progresista, sabiendo que todo aquello que se propone y lo coloca en las manos de Dios, Él lo va a fructificar y lo va a bendecir. Es ahí donde otros fracasaron, donde otros cayeron, usted va a ser levantado a causa de esa convicción interna, esa cosa invisible que usted tiene. Pero lo invisible se vuelve visible por su obediencia de lo que hace para con Dios. Luego dice la Escritura en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 12: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo me imagino a los cuatro amigos que estaban sobre ese lecho, cuando Jesús le dice al que estaba en esa cama: hey, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente este joven se levantó, este mancebo se levantó, y cuando sus amigos vieron eso, yo me imagino arriba en el techo, ellos dijeron: hey, lo logramos. Sabíamos de que este doctor nunca falla, sabemos que la medicina que receta es infalible. Ellos estaban emocionados. Yo pienso que ellos quizá ya ni utilizaron la escalera que habían empleado para subirse, se bajaron rápidamente, me imagino, abrazaron a su amigo. Pienso, lloraron de la emoción, pero de algo sí estoy seguro:
Nunca se olvidaron que aquel médico, para ellos anónimo, y que luego averiguaron su nombre, había levantado aún su amigo. Yo considero que este joven fue restaurado nuevamente a la sociedad. Yo considero que él siguió en la universidad practicando el deporte que le gustaba practicar y sus amigos con él. Y que cada vez que lograban el triunfo en su equipo, cada vez que levantaba aquel trofeo, nunca se olvidaba que aquel hombre que llevaba por nombre Jesús fue el que lo levantó aquel día. Nunca nos olvidemos que cuando recibamos ese milagro de parte de Dios, no fue por nuestras fuerzas, no fue por lo que hicimos, fue por el amor y misericordia de nuestro Dios. Nunca se olvide quién fue el que lo levantó de ese lecho. Nunca se olvide quién fue el que le dio ese trabajo. Nunca se olvide quién fue el que bendijo y levantó su empresa, su negocio. Nunca se olvide quién le dio esa sabiduría para poder lograr su éxito en la universidad. Y hoy usted es un prominente profesional, un abogado, un médico, un arquitecto, un ingeniero. Nunca se olvide de ello. Y cada vez que usted esté practicando su trabajo, su profesión o a lo que se dedica, honre a aquel hombre que levantó a ese muchacho. Honre a aquel que siempre confió en usted, que cuando todos decían no lo vas a lograr, él siempre le decía en su interior, tú eres capaz de hacerlo. Que cuando todos le dieron la espalda, él siempre le estrechó la mano. Que cuando usted se estaba hundiendo, él lo sacó de esa agua. Que antes usted era una persona en el anonimato, pero él le dio un nombre para ser llamado Hijo de Dios. Nunca nos olvidemos que lo que somos, que lo que poseemos, se lo debemos a Él. Nunca nos olvidemos de que es por Jesucristo que tenemos entrada directa para con nuestro Padre. Nunca nos olvidemos que los tiempos cambian, pero el que no cambia es el amor de Dios. Por eso, allí donde usted está, levántese. Quizá usted no tiene ninguna enfermedad física. Quizá usted no está en una cama como estos ejemplos. Pero sabe, a veces hay desánimo, hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay soledad. Solo por medio del Espíritu Santo eso puede ser quitado. Dé la oportunidad para que Jesús gobierne su vida. Quiero terminar con este pasaje. Dice la Escritura que todo aquel que busca va a encontrar, todo aquel que llama se le abrirá, pero al que toca también se le van a abrir esas puertas de bendición. Busquemos a Dios mientras pueda ser encontrado. Este es tiempo para buscarle a Él en todo momento y en toda oportunidad. Recordemos de que Dios es el único, Él es el único, Él es el único. Vengamos a Él, traigamos ante Él cualquier necesidad, cualquier aflicción, porque Él mismo dijo, y aflicciones tendréis, pero confiad, yo he vencido esas aflicciones. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y ahí donde usted está, si quiere conocer a este médico, sabe, Él es el único que trabaja las 24 horas. Su teléfono nunca está apagado. Es más, le voy a dar el teléfono para que se comunique con Él a cualquier hora. Su teléfono es 333, pero antepóngale Jeremías
y ahí lo va a encontrar. Jeremías 33:3. Clámelo, búsquelo y Él le va a responder. Pero lo que más quiere Jesús de usted es su corazón. Si usted quiere tener un encuentro con Él, lo único que tiene que hacer es decirle a Jesús: aquí estoy. No le hablo de religión, le hablo de una relación para con Él. ¿Quiere orar conmigo? Repita, por favor: Señor Jesús, abro mi corazón para que a partir de hoy tú entres a mi vida. Hoy te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por darme salvación y vida eterna, y que a partir de hoy tu Espíritu Santo venga sobre mí. Le bendigo en el nombre santo de Cristo Jesús. Bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo su salir y su entrar. Amén.